Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Tadeo Campagne, con quien hemos platicado en muchas ocasiones, activista y defensor de los derechos humanos LGBTQ+, en Durango, está con nosotros para hablar de la celebración mundial de ayer 28 de junio, el Día del Orgullo Gay. Gracias Tadeo por estar con nosotros y gracias por platicarnos. ¿Qué diferencia notas tú de la celebración del año pasado o de hace 2 años, de hace 5, a cómo se celebra el día de hoy y cuáles son las condiciones y las circunstancias de equidad y de no discriminación que experimenta quienes deciden vivir asumiendo que su decisión precisamente está en una manera opuesta al género en el que nacieron? Cuéntanos, por favor. Querida Marcela, muy buenos días. Primero, el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Un placer como siempre. Pues mira, primero decirte, vengo literalmente entrando a la ciudad de Durango, vengo precisamente del Orgullo de la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de participar más de 50 duranguenses que estuvimos por allá. Y bueno, la semana pasada también fue nuestra marcha en Durango capital y en algunos municipios. Y sin duda creo que es muy importante la pregunta que tú haces, y yo la dividiría en varias respuestas. Yo creo que la primera de ellas, por supuesto, marchas que crecen aún más, que hay mucha mayor inclusión, sobre todo de juventud, de familias, de personas heteroaliadas también dentro de la participación de estas marchas. Yo creo que eso es lo que destacaría en el crecimiento o en lo positivo de los últimos años en las marchas. Yo que he tenido oportunidad de participar tanto en organizar la de Durango como la de algunos municipios y participar en la de la Ciudad de México, y pues además tú lo sabes que es una de las marchas más grandes del mundo. Pero creo que también es importante destacar y mencionarlo, las cosas negativas que están sucediendo, ¿no? Yo creo que hoy en día en el mundo, particularmente en América Latina y América del Norte, este discurso conservador, estos liderazgos ultraconservadores que a veces está por moda, su discurso está permeando en las sociedades latinoamericanas y del norte del país. Y hoy tú ves gobiernos como los de Estados Unidos, gobiernos Argentina y varios países de Latinoamérica, que cómo está este discurso, cómo hay un retroceso en esta ruta que llevamos de avance en derechos humanos en favor de las poblaciones LGBTIQ+, este avance en políticas públicas, este avance en contra de la discriminación, y cómo estos discursos y cómo estas posturas políticas están veniendo a dar retrocesos muy importantes en estos avances que se han logrado en los últimos años, y eso es muy preocupante, y yo lo veo cada día más presente en el discurso y en algún sector muy amplio de la sociedad. Uh-huh. ¿Y cuál es la explicación para ello, Tadeo? Mira, yo creo que yo he platicado con algunos sociólogos y algunos expertos en luchas sociales y en esta parte, y se dice mucho en esta parte que todo proceso, toda lucha o todo avance llega a una cresta donde tiene que haber un declive de manera natural, como pasa con todos los temas o todos los discursos, todas las causas. Pero también tiene que ver mucho, y lo dicen los expertos en política, tiene que ver mucho con esta falta de identidad de los políticos y las políticas. Entonces han visto ahí un nicho muy importante para el electorado, y el electorado ha reaccionado a ello. Yo te pongo un ejemplo, la última presidencia de la República ganada en la de Costa Rica, por ejemplo, la última, no recuerdo del país, pero el candidato, tú lo veías hace un año, y era un candidato moderado en sus posturas políticas, hablando de temas LGBT, temas de mujeres, de varios temas, tenían posturas muy moderadas, ¿no? Y de repente se convierte en una opción a candidato presidencial y eleva su discurso y eleva sus posturas radicales en contra de los movimientos progresistas para tratar de llevar a este electorado, ¿no? Yo vi un video muy interesante en redes sociales de esto, cómo comparaban su postura hace 2-3 años con el tema LGBT y cómo comparaban su postura hoy en día y en algunos otros temas,
y lo radical que se había vuelto. Entonces, también se ha convertido en una moda, se ha convertido en un asunto, este discurso, por supuesto, que hemos escuchado todos, todas, el tema de la ideología de género, ¿no? Que además yo siempre mantendré la postura que quien trata de imponer una ideología de género precisamente son este tipo de personajes, ¿no? Porque quieren marcar el cómo deben ser los hombres, cómo deben ser las mujeres, cómo vestir, cómo actuar, qué usar, qué no usar, y eso me parece que es una imposición ideológica. Pero al final les está funcionando. ¿Qué creo también yo, Marcela, y que también yo lo he visto y lo veo mucho con las nuevas generaciones de la comunidad LGBT, y que además yo trato de hacérselos ver desde los espacios donde me toca poner voz o poner opinión. El tema muy importante de cómo se han despolitizado las nuevas generaciones de las poblaciones LGBT y de muchas otras, ¿no? Cómo las juventudes, hoy al tener tantos privilegios y al tener tanto acceso a más derechos, a políticas públicas y demás, que no son las suficientes, por supuesto, pero sí más que mi generación, la tuya o alguna otra, entonces también ha mermado esa participación en la política. Y ojo, cuando yo hablo de política es porque el movimiento LGBT al final es un movimiento político social, más allá de temas partidarios o partidos políticos, ¿no? Y eso está pasando mucho con las juventudes. Se han despolitizado del tema de la lucha LGBT. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos de pertenecer a estos grupos? Porque finalmente, de alguna forma o de muchas formas, hay discriminación, hay cero aceptación a su participación en diferentes niveles del mundo productivo. ¿Y cómo ha superado, por ejemplo, pienso que está más visibilizado el tema de los hombres, pero el tema de las mujeres no necesariamente, y esto hace que enfrenten una lucha distinta en este momento? Sí, a ver, yo creo que el tema es muy importante, ¿no? Imagínate, hablar. Primero, como tú lo dices, históricamente los hombres cis gays pues hemos sido mucho más visibles, mucho más parte de la lucha, no necesariamente el frente de la lucha, ¿no? Porque históricamente el frente de la lucha siempre han sido las mujeres trans, por supuesto las mujeres lesbianas. Tan así es que, si te pongo un ejemplo, ¿tú sabes por qué la L va al inicio de las siglas LGBTIQ+? Pues supongo que por eso, ¿no? Sí, precisamente porque en los años, en la pandemia del VIH, cuando surge el VIH, sobre todo en Estados Unidos, al no haber médicos, enfermeros, personal médico, familia que quería cuidar, sobre todo a los hombres a los hombres cis gays que vivían con VIH, pues las mujeres lesbianas le entraron a esta parte, ¿no? Hicieron de familia, de personal médico, de cuidadoras, de donadoras de sangre, y por eso se pone la L al principio de las siglas cuando se deciden armarlas. Y en ese sentido creo que es muy importante, sí creo que hay una deuda histórica muy importante con las mujeres lesbianas y por supuesto mujeres bisexuales, pero particularmente con las mujeres trans. Creo que la deuda histórica, el poco avance está ahí, ¿no? Creo que hoy yo siempre he dicho que esto es como una batalla y siempre el frente de la guerra, de la batalla son las mujeres trans, ¿no? Por supuesto los hombres trans y otros sectores de la comunidad LGBT, porque además es otro tema. Súmale en este país, en estos estados, en esta Latinoamérica que se ha venido forjando y que además hoy hay retrocesos muy importantes, ser una mujer trans, trabajadora sexual y analfabeta. O sea, imagínate el grado de vulnerabilidad, ¿no? Total, completo, ¿no? ¿Y cómo están las estadísticas en torno a las agresiones, homicidios y violencias contra miembros de la comunidad? Pues terrible. México es el segundo o tercer país, oscila entre el segundo y el tercero, dependiendo de la agencia o la institución que haga la encuesta, en crímenes de odio, particularmente contra mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Los números exactos no los tendré en este momento. Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que hemos observado mucho, y eso es bien importante, sobre todo en el tema de los y las desaparecidas en este país, ¿no? La comunidad LGBT ocupa un lugar muy importante en los y las desaparecidas en este país, ¿no? Esos millones que se hablan de personas desaparecidas en México, la comunidad LGBT ocupa un papel muy importante, particularmente las mujeres trans y los hombres gays en general.
Sí, es lamentable, ¿no? Aparte la hazaña y tal pareciera que la vida de las personas, por ser como son, tiene menos valor. Y esto las autoridades tendrían que hacer algo al respecto. Y en torno al tema de la violación de sus derechos humanos, ¿se ha avanzado, Tadeo? Pues mira, yo te voy a dar datos bien duros, por ejemplo, en mayo, el Día Internacional de Lucha contra la LGBTfobia, desde Casa Arcoíris Durango lanzamos una encuesta donde participaron el 1.33% de los 97,000 personas LGBT que vivimos en Durango, y los números son alarmantes, ¿no? Imagínate, el 33% habla de haber recibido algún acto de discriminación o violencia dentro del entorno escolar. El 23% habla de haber recibido algún tipo de homofobia, discriminación o violación de derechos humanos dentro del núcleo familiar. Y el 14.5%, por darte los números más altos de la encuesta, habla de haber recibido algún trato discriminatorio o violento en sus áreas laborales. Entonces imagínate, si hoy en día en tres de los principales núcleos donde nos desenvolvemos las personas, llámese la familia, llámese las áreas escolares y llámese lo laboral, hay estos números tan alarmantes en discriminación y violencias, imagínate qué tan grave está la situación. Digo, y no creo que el tema de Durango sea una excepción, seguramente debe ser números que se equiparen a cualquier entidad federativa del país. Exacto. Ahora, esta relación entre el suicidio y el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTQ+, ahí se ha establecido, porque también tengo entendido que hay muchos, no tengo tampoco el dato estadístico, lo buscaré para poder entregarlo, pero que es tanta el sufrimiento emocional y tanta el cuestionamiento que se hace a decisiones de esta naturaleza, que muchos caen en el terreno de la depresión, a veces de las adicciones, y por lo tanto el riesgo de suicidio se incrementa. ¿Lo ves así? Totalmente, Magda. No solo lo veo, lo vivimos todos los días. Te cuento, desde Casa Arcoíris Durango, uno de nuestros programas más importantes es la salud mental. Nosotros vamos a cumplir nuestro primer año la siguiente semana, Marcela, y nosotros hemos tenido la lista de atención psicológica saturada desde el día 1 que abrió Casa Arcoíris, Marcela. Por lo menos una vez a la semana recibimos un caso donde solicita ayuda, ya sea a través de redes sociales o de manera física, a Casa Arcoíris por ideas suicidas. Entonces, imagínate, concentrado particularmente en jóvenes y adolescentes de la comunidad LGBT. Eso es muy importante y creo que es un dato que los y las mamás deben tener para saber cómo atender a sus hijos, ¿no? Y obviamente, estadísticamente ya sabíamos que las poblaciones LGBT somos propensas a tener ideas suicidas por lo que tú dices, ¿no? Obviamente el rechazo, la discriminación, las violencias que sufrimos, pues por supuesto que nos llevan a ansiedad y depresión y por ende a ideas suicidas, ¿no? Pero eso ya lo teníamos. El dato que no teníamos particularmente en Durango es que tan elevado estaba, imagínate. A un año de trabajo en Casa Arcoíris, por lo menos un caso a la semana, y es el mínimo, porque podemos recibir más. Nuestra área de atención psicológica completamente saturada desde el día 1, no hemos logrado avanzar. Yo qué diría, yo daría dos respuestas en ese sentido. Primero, lo alarmante que es y lo importante que la sociedad, las autoridades y todas las instituciones dedicadas al tema de salud mental pongamos atención, ¿no? Porque además ese es un tema, se habla mucho de la salud mental, se habla mucho del suicidio, pero no se habla de la salud mental focalizada, porque tú lo acabas de decir, no es lo mismo la condición de una mujer, género, ama de casa, que sufrió violencia intrafamiliar. Porque no es lo mismo un joven adolescente LGBT que está sufriendo violencia en el entorno laboral, escolar y familiar. Entonces, eso creo que es lo que le falta al tema de la salud mental. Sí, creo que las instituciones que nos dedicamos a prever la salud mental nos falta y tenemos una deuda con hacer esas especificaciones de la salud mental. Hablamos en lo general del suicidio, hablamos en lo general de la depresión, hablamos en lo general de la ansiedad, pero no hablamos de la prevención y no estamos hablando qué le está provocando esta ansiedad, esta depresión y esta ansiedad a las poblaciones. Y eso creo que es lo que no hemos logrado, que en entidades como Durango tengamos un verdadero avance
en el tema de salud mental. Sí, claro, fíjate, acá algunos datos. Más del 50% de los jóvenes LGBTQ+ en México ha experimentado discriminación en la escuela, el trabajo e incluso en la familia. Esto se traduce en ansiedad, depresión y aislamiento, con un 52% que ha considerado seriamente el suicidio. La comunidad LGBTQ+ enfrenta mayor riesgo de agresiones físicas y sexuales. En Europa, 1 de cada 4 personas LGBTQ+ ha sufrido abuso físico o psicológico. En Estados Unidos, el 47% de las personas transgénero ha sido víctima de abuso sexual. En muchos países la homosexualidad sigue siendo castigada con cárcel o incluso con la pena de muerte. Y entonces, pues la verdad es que duele. Tadeo, ¿cómo se puede vivir así? No, es que creo que eso es la realidad. Mira, y estos números que tú das y los que yo te doy hablan de una realidad social del 10% de la población del planeta, me explico, porque eso son lo que oscilamos las personas LGBT. En casos como Durango, somos el 7% de la población. En el caso de Coahuila, que somos el 7.2 de la población. O sea, creo que te habla y te desgarra, porque de alguna manera no puedes entender cómo situaciones tan simples como la discriminación. Y digo, hablo de simpleza porque al final, si tú haces un estudio real de que una persona que discrimina y es homofóbica, son por cuestiones tan simples y tan absurdas muchas veces, pero todo lo que provoca eso en otra persona, por ejemplo, ¿no? Este número es alarmante. O sea, imagínate que más del 50% de los jóvenes o las juventudes de la comunidad LGBT están en suicidio, en depresión, en ansiedad, y que además no se está haciendo nada. Eso me parece gravísimo, porque además instituciones como nosotros, que somos de la sociedad civil, pues por supuesto que no tenemos la infraestructura y la capacidad de atender la demanda y la necesidad que se requiere, por supuesto, ¿no? Pero tienen que hacer cosas sí, por supuesto, tienen que cambiar sí, pero yo creo que también la clave está en la prevención. ¿Y cómo es la prevención? Pues por supuesto, seguir aumentando políticas de inclusión, seguir avanzando en políticas hacia las poblaciones LGBT, en contra de la discriminación, en contra de la homofobia, combatir los discursos de odio, que es muy importante, Marcela. Hoy en día que ves declaraciones en el mundo tan fuertes, hoy ves una diputada local en Oaxaca dirigiéndose de manera despectiva, con mucha ignorancia, el tema de la diversidad sexual, y creyendo que esa postura en contra es digna y es correcta, y se la aplauden, y además basándola desde una creencia religiosa, porque esa es su justificación, las creencias religiosas que ella tiene, y mucha gente aplaudiéndole. Entonces, este carga de ignorancia que tenemos como sociedad, y hay que decirlo con sus palabras, esta carga completamente, para mí, arcaica por completo, y habrá quien se ofenda por estas palabras, pero es real, que hoy está matando gente, hoy está orillando a gente a cometer suicidio, y eso es lo que deberíamos hacer conciencia como sociedad. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuántos diputados, cuántas diputadas, cuántos senadores, cuántas senadoras, cuántos presidentes municipales, cuántos congresistas locales en cada uno de los estados, cuántos gobernadores pertenecen a la comunidad LGBTQ+? Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy claro en Durango, pero además un dato alarmante después de ese número. En Durango capital actualmente hay un regidor de la comunidad LGBT. No hay un solo punto de acuerdo importante, de avanzada, en el cabildo de Durango, por ejemplo, a pesar de que tiene una representación. En el Congreso del Estado tenemos representación, se supone. Pues no ha habido un solo avance importante en materia de discriminación o violencia real hacia las personas LGBT. A nivel federal, Durango también tiene una representación en el tema LGBT, que pues ahí claramente se habla de que hay una simulación, porque además la tiene el PAN, dato importante. Pero también tenemos un alcalde en un municipio, en el municipio de Rodeo. El tema es que ¿qué ha pasado también, Marcelo? Tengo que decir con mucha pena y mucha molestia. A veces también nos hemos convertido para las propias personas LGBT. El ser LGBT se ha convertido en una herramienta para acceder a cargos de elección popular, pero no necesariamente tiene las capacidades, los conocimientos, el interés de apoyar a la causa. Eso es muy importante, ¿eh? Hay un sector muy bueno de la comunidad LGBT que desde el clasismo, desde el privilegio, desde las posturas de poder, decide sí asumirse como parte del LGBT en un proceso electoral para llamar a votantes LGBT, pero a la hora del ejercicio del poder
pues es todo lo contrario. Y yo te pongo ejemplos muy claros de esta alcaldía en el municipio de Rodeo Durango, que a pesar de tener un alcalde, a pesar de que el director es su pareja de DIF, no has visto una sola acción, ni una, o sea, textualmente ninguna sola acción en favor de las poblaciones LGBT de este municipio, ¿no? Y los pocos avances en el Congreso local, en el Cabildo, en el Congreso Federal, pues tampoco lo has visto. En el municipio de Pueblo Nuevo también hay una regiduría abiertamente LGBT. ¿Has visto un avance? Ninguno. En 3-4 municipios de Durango, capital o Petras, y no hay un solo avance, porque es mucho más fácil para ellos y para ellas apegarse o adaptarse al sistema, que por supuesto las rebasa, que realmente representa a la comunidad LGBT. Y eso es muy grave, y eso es muy alarmante, porque te habla, entonces esta lucha para obtener espacios de representación de estas acciones afirmativas, pues tuvo un cauce erróneo, ¿no? Hoy se está utilizando, tal vez sí, hasta por propias personas de la comunidad LGBT, para otros intereses políticos, pero no necesariamente la lucha LGBT. Muy bien, Tadeo, pues ha sido un gusto poder platicar contigo, te agradecemos tu presencia y bueno, estaremos siempre al pendiente, tú lo sabes. Te agradezco mucho, Marcela, como siempre es un placer, y ahorita literalmente dije, no me duermo, vengo llegando desde Ciudad de México, dije, pero hay que atender esta llamada. Muchas gracias por tu responsabilidad, gracias, Tadeo. Son las 8 de la mañana.